A propósito de las recientes denuncias del Ministerio de Trabajo sobre vulneración de derechos laborales y de dignidad humana contra empleadas de Bancamps, sigue creciendo. Precisamente a esta hora nos comunicamos con Odalit Flores. Ella es empleada de este lugar. Odalit, muy buenas tardes. Gracias por atendernos aquí en Cable Noticias. Buenas tardes. Mi nombre es Odalit Flores. Con cédula 64578-591 de la ciudad de Sincelejo. Odalit, la gran pregunta en este momento y que ha surgido en las últimas horas es si la ministra Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, tiene razón en las denuncias que ha hecho públicas a través también de los medios de comunicación. ¿Son ciertas según el conocimiento que usted tiene y de los años que lleva trabajando con esta empresa? Sí, son totalmente ciertas. Incluso yo en la actualidad soy trabajadora de la empresa CITE International por intermedio de la empresa contratista a tiempo servicio SAS. Y sí me consta porque yo personalmente lo estoy viviendo y como yo, la mayoría de las compañeras, de mis compañeras que son madres de cabeza de hogar, mujeres enfermas que están con diferentes enfermedades osteomusculares y muchas tenemos problemas de hipertensión, que tenemos que ir al baño recurrentemente para hacer nuestras necesidades. La empresa sistemáticamente viene reteniendo ilegalmente el salario a las mujeres y a los trabajadores en general. Y eso no es desde ahora, eso es sistemáticamente desde hace varios años. También además de los pañales, las mujeres nos vemos obligadas para que no descuenten de nuestro salario colocarnos paños desechables. Odalit, ¿cómo hacen? Además de los pañales... Adelante, Odalit. Además de los pañales, son muchas las violaciones que la empresa viene cometiendo a los trabajadores sin tener en cuenta que somos madres cabeza de hogar. La mayoría somos, el 80% de la empresa somos mujeres y la empresa no tiene en cuenta eso. Somos trabajadores enfermos, mujeres que le han dedicado toda una vida a la empresa, 20, 25 años, y la empresa no tiene que ver con eso. Las despide injustamente. Y debido a la creación del sindicato fueron despedidos una gran cantidad de trabajadores y que han sido reintegrados en la actualidad porque el sindicato por medio de demandas y han sido reintegradas fijas con la empresa. La mayoría somos tercerizadas. Por lo menos en mi caso yo soy madre cabeza de hogar, devengo el salario mínimo y la empresa sistemáticamente me viene descontando de mi salario. Todas las quincenas me descuentan, no hay una quincena que me llegue completa. Sistemáticamente lo viene haciendo y eso no es desde ahora porque la ministra Gloria Inés Ramírez lo haya sacado a la luz pública, eso viene desde hace años y tengo pruebas, tengo desprendibles de pago. Tengo una querella ante el Ministerio del Trabajo en el 2018 por retención ilegal de salario y por violación a mis recomendaciones médicas. Además de eso, en la actualidad tuve que entablar una tutela por el tema de una reubicación laboral y dicha tutela salió a mi favor. La empresa se vio obligada a reubicarme por mi estabilidad laboral reforzada y por mis recomendaciones médicas. Aún así, que hay un fallo judicial, la empresa viene violando mis recomendaciones médicas por el tema de yo padezco de una enfermedad degenerativa en la columna. La empresa con hernia discal, mi médico tratante me manda para no seguir deteriorando mi salud una silla ergonómica. Todavía a la hora de hoy la empresa me viene violando las recomendaciones porque la silla ergonómica no me la ha diligenciado o no me la ha gestionado.
y ha hecho caso omiso al fallo judicial. Actualmente me están debiendo, los descuentos son por todo. A uno le descuentan en la empresa hasta por si respiras. Actualmente me están debiendo incapacidades desde hace 2 o 3 meses que no me las han pagado. Odalit, así que lo que digo... Quiero preguntarle, ¿cómo hacen para controlarles los tiempos dentro de la empresa? Cada vez que ustedes, por ejemplo, se levantan al baño, ¿hay una forma de cronometrarles ese tiempo de tal manera? ¿Tienen un sistema adaptado para que sepan cuántos minutos se gastan en entrar al baño, por ejemplo? Claro, ellos implementaron en el 2021, a comienzo del 2021, 2020, 2021, desde antes de pandemia, ellos implementaron unos timbres. Tienen unos colectores a la entrada del área de producción, de las áreas. En esos colectores, cada vez que tú vas a salir o el trabajador va a salir, le timbran el carnet con la hora de salida. Cuando tú regresas al área de hacer de tus necesidades o de hacer cualquier reclamo, ellos otra vez te toman el tiempo. O sea, tienen hora de salida y hora de entrada. Entonces, si ellos tienen estipulado 15 minutos durante el día para tú ir al baño. Si el trabajador se demora se pasa de esos 15 minutos, eso se lo descuentan día por día y ellos llevan un control y eso a la final de la quincena, eso suma hasta 1, 2 y hasta 3 días de salario, a veces horas, dependiendo lo que la persona se demore fuera haciendo sus necesidades fisiológicas o haciendo reclamos en las diferentes oficinas de la empresa contratista. ¿Y son esos 15 minutos repartidos durante todo el día? O sea, les dicen, ¿tienen 15 minutos diarios para repartirlos? Sí, y media hora para almorzar. Media hora para almorzar. O sea, en total en el día tienes 45 minutos. Media hora para el almuerzo, donde cuando uno sale a almorzar, las filas están inmensas. Y a veces uno se lleva la media hora solamente en la fila para timbrar y coger el almuerzo. Muchas veces cuando tú te vas a sentar a almorzar ya van la media hora. El resto del tiempo eso te lo están descontando de tu salario. En mi caso, mi salario es el mínimo y de ahí me están reteniendo ilegalmente todas las quincenas mi salario, donde yo no lo he autorizado. Odalit, hay un tema y es cuántos baños hay además para el personal que trabaja allí en donde usted está. ¿Cuántos empleados son y cuántos baños tienen disponibles para utilizar? Bueno, mira, en la empresa hay alrededor de 1.800 trabajadores. Hay 2 baños de mujeres y 2 baños de hombres. Nada más. Nada más. Hay un baño adicional a donde yo estoy, hay 3 letrinas, 3 inodoros, en donde las mujeres vamos a hacer las necesidades y muchas veces tenemos que esperar que la otra persona salga para nosotros entrar. Entonces nos están descontando el tiempo, tomando el tiempo. Imagínate tú, nosotros que somos mujeres, que nos viene el periodo, que tenemos nuestras cosas íntimas y cómo hace una mujer o las mujeres en general allá dentro de la empresa que van a cambiarse una toalla higiénica. Entonces, el tiempo, todo eso se lo van cobrando a la quincena y eso no solamente yo, todas las mujeres, cuando después que pase el 15, son filas inmensas para hacer el reclamo. Y a la final no le solucionan nada a los trabajadores, le bailan el indio para aquí y para allá y no les embolatan sus salarios.
Odalit, por supuesto que aguantar las ganas de ir al baño médicamente no es recomendable. Muchas personas pueden enfermarse de sus riñones, de su vejiga, por retener líquidos durante mucho tiempo. Pero seguramente muchas personas, compañeros suyos, empleados de la compañía, por esperar que no les descuentes, quizás están aguantando precisamente esas ganas de ir al baño. ¿Ha conocido además usted casos de compañeros suyos, empleados de la empresa, que se hayan enfermado por ese mismo motivo? Claro, las mujeres pasan con cistitis, pasan con problemas de dolores cólicos menstruales, cosas. Hay varios casos de compañeras que tienen problemas, le han salido problemas ahora, pensiones, a raíz de estar aguantando de ir a hacer una necesidad fisiológica al baño. Te hablo del caso de las mujeres. Más que todo porque las mujeres tenemos, adicionales de ser nuestras necesidades fisiológicas, también tenemos otras situaciones que nos pasan, que son normales en las mujeres, como el periodo. Y si por lo menos un trabajador cae con un dolor de estómago, una diarrea, entonces si le están cogiendo, eso es un estrés laboral que se vive allá adentro, y un acoso. Te comento que colocan una jefa, una monitora en el baño a las 3:30, que las mujeres salen, como lo que se procesa es pescado, no es galleta, no es otro producto, sino pescado. Las mujeres, cuando ya van calculando, ellas salen a hacer sus necesidades y empiezan a lavarse las manos, a lavarse los brazos, y tienen una monitora que todos los días la colocan para las esparpajas. Y el decir de ella es, que hubo mis hijas que los niños están llorando. Y la de papá, ¿qué hubo mis hijas? Apúrense, que los niños están llorando. Los niños que están llorando son los pescados. Y entonces es un acoso laboral todos los días, porque no dejan ni ir a las mujeres que tranquilamente vayan a hacer sus necesidades fisiológicas y sus cosas que tienen que hacer personales como mujeres que somos. Odalit, a mí me parece... ¿Es usted en este momento, digamos, una mujer valiente porque ha tomado la decisión de hacer esta denuncia pública, de hablar con un medio de comunicación como Cable Noticias hoy en exclusivo? ¿Le da miedo perder su trabajo por esta entrevista? Pues yo te comento, anteriormente me daba miedo, pero ya no me da miedo denunciar, y porque esto yo no lo vengo haciendo desde ahora. Yo lo vengo haciendo desde hace años, porque la empresa ha venido en una persecución, porque yo soy líder sindical y directiva sindical. Yo le hago acompañamiento a los trabajadores por diferentes problemas que tienen. Más que nadie, yo conozco la problemática de la empresa, lo que le hacen a los trabajadores, y para mí es indignante, repugnante la situación que se vive a diario en la empresa por los descuentos y por las cosas, las injusticias que se cometen con los trabajadores, sobre todo con las mujeres. Odalit, yo soy directora. Dime. La empresa sacó un comunicado recién. La ministra Gloria Inés Ramírez expuso la denuncia y prácticamente le decían a la ministra que ella no tenía las pruebas y que la van a denunciar, que la van a demandar penalmente. ¿Usted qué piensa de la respuesta que dio la empresa a las declaraciones de la ministra? Eso son puras maquillajes para hacer creer a la opinión pública que ellos no tienen que ver, y disfrazar la verdadera situación que se vive dentro de la empresa CITEC. Y esas compañeras que se prestaron para sacar unos videos donde dicen que es mentira, las invito a esas compañeras. Ellas tienen miedo porque si denuncian son despedidas por la empresa. Esas compañeras pertenecen
a un sindicato que creó la misma empresa, un sindicato patronal, y las tienen ahí para hacer lo que la empresa diga. Las pusieron, esto es un montaje que crearon para hacer eso. Y aclaro ante la opinión pública que las declaraciones y las denuncias que sacó la ministra del Trabajo, Clara Inés Ramírez, son ciertas y que sí hay pruebas. Yo personalmente tengo pruebas. Tengo volantes de pago donde quincena tras quincena sistemáticamente me vienen descontando de mi salario, retención ilegal de salario, donde yo no he autorizado que me descuente. Tengo querella ante el Ministerio del Trabajo donde la empresa fue sancionada por violación a mis recomendaciones médicas y por violación por la retención ilegal de salario que me venían haciendo en la actualidad. La empresa fue sancionada. También tengo la tutela que salió a mi favor, donde la empresa se vio obligada por medio de un fallo judicial a ser reubicada. Y aún así, por violación a mis recomendaciones médicas y mi estabilidad laboral. Y aún así, la empresa sigue violando mis recomendaciones médicas. Todavía, aún así, tengo prueba de eso, tengo el fallo de la tutela, tengo la querella, tengo desprendibles de pago, todos los que quieras tener, porque yo los tengo, los conservo todos. Tengo pruebas de eso y lo que dijo la ministra Clara Inés Ramírez es totalmente cierto. Han ido a hacer 2 inspecciones a la empresa y visibilizaron los colectores porque entraron al área de producción y visibilizaron los colectores donde le toman el tiempo de entrada y de salida a las mujeres y a los trabajadores para ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Odalit, para cerrar, ante la opinión, sí es cierto. Para cerrar, usted me acaba de afirmar acá en Cable Noticias que las empleadas que salieron a desmentir a la ministra es porque están amenazadas para perder su trabajo, son presionadas por la compañía porque hacen parte de un sindicato que fue creado por la misma empresa Bancamps. Sí, las compañeras tienen miedo, no son amenazadas, pero sí tienen la presión, miedo de ser despedidas. Y esas compañeras se prestan para eso, para hacer lo que la empresa dice. Hacen montaje y eso para hacer creer ante la opinión pública y desvirtuar la realidad que se vive allá adentro. Pues Odalit, le agradezco enormemente habernos acompañado en Cable Noticias en esta entrevista. Creo que su testimonio es fundamental y de alta importancia para el conocimiento también de la opinión pública. Usted está apoyando lo que ha dicho la ministra y tiene pruebas también para demostrar que efectivamente lo que ha dicho durante esta entrevista es cierto. Lamentamos, por supuesto, pues las condiciones a las que estarían expuestas ustedes como mujeres y en general los empleados de la compañía Bancamps. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo solidario y además pues un abrazo también de feliz año a pesar de las circunstancias. Que 2024 sea más humano, sobre todo para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.